Vamos a hablar mientras conectan acá del uso del MitraClip. Veo una propaganda afuera, así que obviamente esa tecnología está disponible en Colombia. Históricamente yo tuve el privilegio de comenzar con esta técnica. Ahora más o menos unos 11 años, 12 años, 11 años se hizo el primer caso en Caracas y vine de los Estados Unidos a ayudar en la parte de imágenes. Y luego participé en el primer caso, bueno, tal vez los 3 o 4 primeros casos hechos en los Estados Unidos, y desde el comienzo fue una técnica que requirió y que requiere experiencia en la visualización de la válvula mitral, experiencia en el uso del eco transesofágico y experiencia en entender la patología estructural de la válvula mitral a fin de garantizar entonces el éxito. Creo que es la primera patología, la primera intervención donde fue realmente en tiempo real dirigida por eco, porque claro, tenemos mucha experiencia con los cirujanos, pero en general el eco se hacía antes y después. Ok, gracias. Pero esta fue la primera vez que realmente se hizo desde el punto de vista directo, ¿no? Bueno, fui investigador de este ensayo, pero no me pagaron, lamentablemente, y lo mismo del COAP, que siguen dando, tampoco me han pagado, así que no tengo mucho realmente conflicto. Este fue el estudio, el Everest 2, fíjense ustedes que no, comparado con los estudios de PCI o los estudios randomizados, es un estudio relativamente pequeño, con menos de 300 pacientes, pero fue el primer estudio de enfermedad valvular donde diferenciaron los pacientes de forma aleatoria. Esto nunca había sucedido, y obviamente el segundo estudio grandísimo ahora son los estudios del TAVI o del TAVI, pero este fue en este sentido un estudio pionero. Creo que se debió en cierta medida a cierta arrogancia de la técnica. Ellos pensaron que podrían competir cabeza a cabeza contra la cirugía y no sé, aquí yo lo veo bien. Esto llevó a que de nuevo hicieran este estudio randomizado. Por cada paciente control se randomizaron 2 pacientes para el MitraClip, y fue una técnica que fue inicialmente desarrollada, pensada para válvulas mixomatosas con prolapso o flail relativamente localizado de la válvula posterior de la válvula mitral. O sea, no todos los pacientes que se admitieron fueron con esa anatomía, pero digamos que la inmensa mayoría fue así, y fue definido ecocardiográficamente con pacientes que tenían insuficiencia moderada, severa o severa. Este estudio que fue publicado hace algunos años llevó entonces a que fuera aceptado esto como un dispositivo de punto de vista clínico, fundamentalmente en Europa. En Estados Unidos, dado que el resultado fue inferior a la parte quirúrgica, en el sentido que los cirujanos fueron mucho más efectivos en disminuir la insuficiencia mitral, y la única diferencia fue que los pacientes con esta técnica recibieron menos transfusiones sanguíneas, se retrasó entonces la aprobación de esta técnica, y finalmente fue aprobada en los Estados Unidos para el uso en pacientes con enfermedad estructural mixomatosa si son pacientes de alto riesgo quirúrgico. No ocurre así en Europa, donde el uso es mucho más liberal y donde la experiencia reciente es la que hemos utilizado para saber los resultados. Esto ya una vez que fue puesto en práctica, ven ustedes que a pesar de que fue un estudio hecho o diseñado y un dispositivo diseñado para enfermedad degenerativa, la mayor parte de los pacientes, desde el punto de vista clínico y práctico en Europa, son pacientes con enfermedad mitral funcional, es decir, aquellos pacientes con miocardiopatía dilatada o con cardiopatía isquémica con insuficiencia mitral significativa. Estos son los pacientes que fundamentalmente han sido tratados con esta técnica, y fíjense ustedes, un grupo mucho menor, sobre todo desde el punto de vista porcentual de enfermedad degenerativa. El éxito obviamente es mucho mayor, o se supone que es mayor en pacientes con enfermedad más limitada de la válvula mitral, aunque las casuísticas iniciales son bastante favorables.
El impacto mayor, probablemente lo único que es estadísticamente significativo, es el punto de la hospitalización al año. Obviamente aquellos pacientes que tienen cardiomiopatías o miocardiopatía isquémica, por su cardiopatía de base, son más dispuestos o tienen la tendencia a ser hospitalizados más frecuentemente que aquellos pacientes que tienen enfermedad estructural, que en teoría, una vez que usted resuelve el problema, estos pacientes deberían irle mucho mejor. Aquí ven ustedes también la distribución de acuerdo a los diferentes países donde sea esto. Ven ustedes que, por ejemplo, en Bélgica, la inmensa mayoría de estos pacientes son funcionales. Hay que hacer la aclaratoria que en Bélgica el gobierno no paga por eso, no pagaba por eso, y que estos son procedimientos que lo absorbe o lo absorbía el grupo cardiológico, y por lo tanto bastante difícil, pues muy caro. Pero ven ustedes que a todos los países más o menos la distribución es la misma, y solo en una minoría de los pacientes con prolapso o flail se utiliza esta técnica. De nuevo, esto es un atributo a los cirujanos. Ya vieron ustedes la charla anterior por el cirujano de acá, donde los resultados son tan buenos y la mortalidad es tan baja y la morbilidad es tan baja que cualquier dispositivo que compita con esto tiene que ser extraordinariamente bueno. En general, los resultados a largo plazo han sido favorables. Estos son datos que no son randomizados, aleatorizados, sino son datos de observación, donde ven ustedes que comparado con el tratamiento quirúrgico, el tratamiento percutáneo, digamos a mediano plazo, va también en cuanto a la mortalidad comparada con aquellos pacientes que han seguido tratamiento médico. Obviamente hay un sesgo de escoger estos pacientes. Muchos de estos pacientes son de alto riesgo o con otras patologías en quienes se piensa que la cirugía no va a ser de mucho valor, y estos pacientes han sido seleccionados porque la anatomía es favorable y porque se supone que una vez que se les resuelve el problema de la insuficiencia mitral, estos pacientes obviamente preseleccionados les va a ir mucho mejor. En cuanto a la técnica, este dispositivo no ha cambiado mucho. Hay tal vez una segunda o una tercera generación. Ha habido cambios menores en la forma como estos que llaman grippers se modifican, pero desde el comienzo fue un dispositivo relativamente complejo. Es bastante grande, como ven ustedes. Necesita ser montado en este aparato. Obviamente, si no, no podrían tenerla fijo porque es bastante grande y relativamente pesado. Y realmente la parte tecnológica está aquí en la punta o en el clip mismo, donde ven ustedes que tienen dos componentes, que es el clip propiamente dicho y estos grippers aquí, y la idea es colocar las valvas mitrales entre los dos, fijarlos entre el gripper y esto, y luego se cierra en su conjunto. Y la idea, como ven ustedes en este dibujo, es una vez que se capturan los velos, se aproximan, y una vez que estamos contentos con el resultado, relativamente satisfechos con el resultado, el clip, una vez cerrado, se libera de este sistema y se deja fijo ahí. Este es un procedimiento que es transeptal, por lo tanto requiere de experiencia también en esa técnica, y requiere obviamente el uso de técnicas de imágenes desde el momento que se cruza el septum interauricular hasta que el dispositivo se libera. Como estamos hablando de estructuras funcionales y que no están calcificadas, obviamente la fluoroscopia tiene valor, pero valor limitado en este aspecto, y necesita técnicas que vean las estructuras intracardíacas, en este caso obviamente la ecocardiografía. Desde el punto de vista de la elegibilidad inicial en el Everest Trial, estos son criterios. No fue que salieron de la nada, pero salieron a priori. Es decir, antes de empezar el ensayo, la gente que estaba desarrollando este tipo de dispositivo se sentó y dijeron, bueno, ¿qué necesitaríamos para que este sea efectivo? Necesitaban que una coaptación de más o menos 2 milímetros que le permitiera aproximar entonces las valvas. Si era mucho menos, pensaron, porque el dispositivo es pequeño, que no iba a ser posible capturar las valvas. Bueno, seguiré aquí a capela. La coaptación tenía que ser no muy profunda, y esto se aplica fundamentalmente a las cardiopatías funcionales, y en aquellos pacientes que tenían prolapso, el prolapso no puede ser demasiado grande. Es decir, si la parte de flail era demasiado profunda, como se ve en este cartón acá, en este dibujo abajo,
se pensó que era imposible agarrar las dos valvas al mismo tiempo. Entonces pusieron lo que se llama el flail gap de menos de 1 centímetro, y debido al tamaño del clip, inicialmente el tamaño del flail, el prolapso, no podía ser más de 15 milímetros. Una vez que fue aprobado el uso de más de uno, puede ser 2, y en Europa han puesto, yo no sé, vi la otra vez un paciente que mostraba en un congreso que tenía como 6 clips. Pero bueno, en general 1 o 2, ya este criterio habitualmente no se mira, ¿no? Pero habitualmente miramos estos en forma no de medición, lo hacemos más o menos al ojo por ciento, a ver si estos pacientes realmente califican para eso. Desde el punto de vista del preimplante, creo que ustedes están probablemente más interesados en la parte del implante. En la inmensa mayoría de estos pacientes requieren tanto de eco transesofágico como de eco de superficie. Necesitamos ver la etiología, como decía inicialmente, la etiología, por lo menos en Estados Unidos, ha sido aprobada desde el punto de vista clínico, es decir, que la pagan cuando es solamente en pacientes con prolapso o con flail. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, eso es importante. Si el paciente no tiene flail, la compañía de seguros no paga. Es decir, pacientes con miocardiopatías dilatadas en los Estados Unidos, de nuevo, esto no está cubierto. En pacientes con prolapso, entonces, ¿cuál de los segmentos de la válvula mitral están comprometidos? Debido a la distribución de las cuerdas tendinosas, también este fue un dispositivo que fue diseñado fundamentalmente para la parte central. La parte central tiene menos cuerdas y por lo tanto se pensó que era mucho menos probable que este dispositivo se pudiera enredar entre las cuerdas. Esto también, aunque son los pacientes ideales, también se ha modificado. Estos dispositivos ahora se ponen en las comisuras, pero el único paciente nuestro que se enredó y que hubo que ser llevado a quirófano es porque intentaron cerrar una insuficiencia mitral que no era central. Pero en general creo que con la práctica esto no hay mayor problema. Pero fue diseñado para ser la parte central del segmento 2 de la válvula anterior a la posterior, y como decía anterior, que el flail o el prolapso no sea tan grande de manera que permita, desde el punto de vista del procedimiento, capturar ambas válvulas. En pacientes con insuficiencia secundaria, también hay varios criterios desde el punto de la fracción de eyección, del tamaño sistólico del ventrículo izquierdo. Es decir, ventrículos gigantes probablemente no son muy buenos para este tipo de patología. Ventrículos en que sospechamos que van a seguir remodelándose tampoco son muy buenos, y en general requiere cierto nivel de coaptación, es decir, valvas que están muy separadas, obviamente desde el punto de vista técnico son valvas extremadamente difíciles de poner, ¿no? Entonces, nosotros seguimos haciendo ecos transesofágicos en estos pacientes con frecuencia para responder la pregunta ¿cuál es la etiología de este paciente? Y en general ver otros aspectos anatómicos de la válvula, en general para tener un procedimiento que sea apropiado. Realmente hay más o menos 8 pasos en cuanto al implante. Después les muestro una forma un poquito más abreviada, pero les decía que este es un procedimiento transeptal. Este es el primer paso. No solamente es transeptal, sino que el intervencionista quiere un cierto sitio del septo interauricular. No puede ser muy bajo, porque necesitan cierta distancia entre la punción y la válvula mitral, de manera que puedan maniobrar este tipo de instrumento, que es bastante grande, y tiene que ser de un par de centímetros por encima de la válvula mitral. Luego, una vez que hacen eso, ya introducen todo el sistema en general, que es grande, y luego, una vez que eso está implantado, es maniobrar ese instrumento para ir exactamente a la zona de donde se origina la insuficiencia mitral, y una vez que está ahí, capturar abrir las alas, y estas pequeñas alitas de este dispositivo tienen que ser perpendiculares a la zona de coaptación. Y esto fue probablemente de las fallas iniciales, o cuando hicimos el primer caso, por ejemplo, discutía un cardiólogo intervencionista conmigo en cuanto al cuáles eran las alas y cuál era el artefacto de eso, ¿no? Es decir, gente que no está familiarizada con esto pensaba que el artefacto causado por el metal eran realmente las alitas, mientras que discutíamos, ese es el primer caso, y les damos una idea cómo hacer los primeros casos siempre es mucho más difícil, pero es una de las cosas que fue inicialmente difícil y que ha sido solucionado o abreviado con el uso de eco tridimensional. Y luego, una vez que este dispositivo se abre, se baja el ventrículo izquierdo con las alas abiertas, y luego se capturan, y esto puede tomar varias veces, muchas veces. El primer caso tuvo unas 30 veces, y luego ahora lo hacen en 4 o 5, una vez que eso.
Una vez que se capturan esto, viene otro paso que también es, desde el punto de vista de la imagen, difícil, es cuánto de la valva está metida dentro de eso, ¿no? Eso es difícil porque el metal no deja ver bien, pero si ustedes solamente tienen un pedacito de cuerda, es probable que eso no aguante la función, y hay que estar seguro que hay una buena porción de eso. Y una vez que estamos contentos, se cierra el dispositivo, se mira cuánta influencia mitral queda, y si estamos contentos, se libera en forma total. Esto es tomado de la literatura y es la abreviación que le decía a ustedes. Los siguientes pasos solamente en 4. 1, la punción transeptal de aurícula derecha a aurícula izquierda, ven la válvula mitral en el fondo. Luego maniobrar el catéter hacia la válvula mitral, la apertura del clip perpendicular a la coaptación, y luego la captura de las valvas y la creación de una válvula mitral con 2 orificios. Ven ustedes aquí un ejemplo de una punción transeptal con eco biplano. Yo creo que esto está aquí, no es, es porque la memoria no lo permite, ¿no? Pero bueno, aquí están bien ustedes. ¿Puedo señalar eso? Tal vez sí. Bueno, ven ustedes la tienda de campaña aquí, en una vista y en la otra. Ven ustedes que hay suficiente distancia entre la válvula mitral y el dispositivo, o sea que es relativamente fácil de hacerlo. Tienen que tener cuidado obviamente con las otras estructuras, pero esto pareciera una zona buena de punción. Con el uso del eco tridimensional, ven ustedes, este es tomado con una de las nuevas máquinas, es mucho más sencillo. Ven ustedes viendo la aurícula viendo el septo intercurricular desde la aurícula izquierda. Ven ustedes que ya han atravesado y viene el catéter que lleva el dispositivo. Ven ustedes la válvula mitral en el fondo y pueden medir fácilmente esta distancia, y si el intervencionista tiene buena visión espacial, puede utilizar esta vista para maniobrar su catéter y bajarlo entonces hasta la válvula mitral. Esto obviamente facilita en algunos casos la maniobrabilidad de este tipo. Aquí ven ustedes un caso ideal para este tipo de procedimiento, o bueno, tal vez no ideal, pero bueno, donde ven ustedes por eco tridimensional que es una valva, un prolapso y flail del segmento P2 de la válvula posterior de la mitral, y la idea entonces con esto es capturar con 1 o 2 clips este segmento y solucionar así la patología. Aquí ven ustedes ya la corroboración del diagnóstico. Sabemos que es P2 y vemos que la insuficiencia mitral es significativa y que es dirigida anteriormente. Todo cuadra bien, que está bien. Claramente no es un jet comisural. Y ven ustedes aquí ya de mucho mayor calibre. Antes era una aguja, ahora es todo el catéter guía, que llama el catéter guía, cruzando el septo interauricular. Y aquí ven entonces ustedes ya con el clip fuera del dispositivo, ven ustedes la vena pulmonar, ven la aorta, la válvula aórtica, y lo que les indica que este clip está bastante anterior y ya el intervencionista tiene que empezar a maniobrar eso para alejarse de esa zona. Hay que visualizar la válvula mitral y él tiene que guiar eso con lo que vieron ustedes, que son múltiples knobs ahí, dirigir esto para la zona adecuada. Ven ustedes ya acá el dispositivo dirigiéndose hacia la válvula mitral. Ven ustedes que las alas están parcialmente abiertas, y la idea entonces es que esto esté perpendicular a la zona de captación. Estas no es una vista ideal para esto, pero por lo menos sabemos que está más o menos en el área de interés. Y entonces acá ya un poquito más fácil, aunque la calidad de este TI no es muy buena. Ven ustedes en el fondo la válvula mitral, y aquí ven ustedes que las alas estas están en efecto perpendicular a la captación y que está siendo dirigida más o menos hacia la zona de interés. Sí y no. O sea, obviamente es una técnica que es aceptable para ciertos pacientes, pero no es una técnica que es ideal. Es decir, que estos pacientes con miocardiopatía dilatada o isquémica habitualmente quedan con insuficiencia mitral leve a moderada, ¿no? Son esos pacientes que rara vez la insuficiencia mitral es curativa. Lo que se ha visto es que estos pacientes mejoran clínicamente, obviamente, ¿no? Alguien que tiene insuficiencia mitral severa o torrencial, bajarle eso a moderado, pues significa desde el punto de vista funcional algo importante. La pregunta para todos es, ¿va a haber otra técnica o otras técnicas que vienen en camino que puedan solucionar eso?
y la respuesta probablemente es que sí, ¿no? Así que preferimos, si es posible, no hacerlo, ¿no? Pero tal vez no sé cómo hacer para pagar esto. Pero sí se siguen haciendo, pero digamos no son los pacientes ideales. Y en este momento en el Cleveland Clinic, ¿qué porcentaje son funcionales y qué porcentaje son orgánicos? Siguen siendo o se intenta ser más orgánicos porque es lo único que pagan, ¿no? Un funcional no lo pagan. So, la única manera de hacer un funcional en Cleveland es que participen en el estudio COAPT. O sea, si no es randomizado para ese estudio, entonces es un paciente que no es comercial. So, por lo tanto, desde el punto de vista económico, más orgánicos de alto riesgo que funcionales. Bueno, mira, voy a terminar porque esto va a tardar un poquito y tal vez siga con la otra charla mientras esto se termina. So, desde el punto de vista entonces técnico, digamos que es una técnica que funciona, es una técnica que en buenas manos es efectiva, es una técnica que requiere de nuevo no solamente del hemodinamista experiencia, sino también del imagenólogo que tiene que estar durante todo el proceso y que el uso de eco tridimensional definitivamente ha mejorado y ha acortado la cantidad de imágenes, no solamente las imágenes volumétricas que ustedes vieron, sino el uso de imágenes biplanas. Los resultados en general son a mediano plazo son aceptables, casi nunca son curativas y son pacientes que en general desde el punto de vista sintomático, como discutíamos antes, tienen mejoría clínica. El futuro del Mitra Clip el reto para esa tecnología es todo lo que viene ahora. Ya hay reemplazos, y vamos a mostrarles un ejemplo de uno de estos reemplazos percutáneos de la válvula mitral, que el punto de vista técnica son muchísimo más fáciles de hacer que un Mitra Clip, con experiencia que nadie tiene, porque son muy pocos los que se han hecho, probablemente se puede hacer eso en 1 hora de eso. Algunos requieren toracotomía, pero otros no requieren toracotomía. Así que yo creo que el reto para el Mitra Clip son las tecnologías que vienen de avanzada y que van a permitir entonces dejar a los pacientes con 0 insuficiencia mitral, hacerlo en menor cantidad de tiempo y, claro, no sabemos el resultado a largo plazo de esto, pero de la experiencia inicial es realmente prometedora, ¿no? Estos son primeras generaciones de dispositivos y son, de nuevo, se han hecho en el mundo, ¿cuánto? 20, 30 casos y todos los casos, la mortalidad creo que ha sido de 0 en esos casos. La posibilidad de hacer algo malo es menor y el único problema para esta primera generación es que son pacientes que necesitan hacerlo por hacer un poquito de toracotomía, ¿no? Bueno, para terminar, le vamos a mostrar un solo ejemplo. Bueno, quickly aquí, me perdonas Héctor esto, porque un accidente aquí con esta cosa. Sí, debe estar aquí. Este es un ejemplo de un paciente en que, como les decía a ustedes, que es muy difícil de ver, donde el resultado inicial fue favorable, pero ven ustedes que probablemente solamente agarró una cuerda, esa cuerda se rompió y el paciente tiene esencialmente el problema que tenía inicialmente, donde está atrapado solamente de la válvula anterior, pero la válvula posterior con el flail sigue libre. Esto afortunadamente es muy raro que embolice, yo he visto varios y ninguno embolizado, son pacientes que habitualmente, si son candidatos quirúrgicos, tienen que ser operados para remover eso. Y finalmente, otra cosa que yo no tengo experiencia en eso, pero ya esto existe, esto es comercial, bueno, no tengo nada que hacer con la compañía, pero la Philips tiene este tipo de arreglo, donde con la máquina de Eco Philips y la sala de cateterismo de Philips, pueden ustedes fusionar las imágenes de eco con las imágenes de la fluoroscopia y permite entonces guiar doble guía fluoroscópica como ecocardiográfica en la misma imagen. Esto, la experiencia de nuevo es relativamente poca, pero es una cuestión que es real, o sea, esa tecnología ya existe y lo que necesita es ser un poquitico más
generalizada a otros equipos. Esta es la válvula, hay varios modelos, esta es la que hemos usado nosotros desde el punto de vista del reemplazo percutáneo. Fíjense usted que es relativamente compleja, es muy grande y tiene este botón que se deja en el ápex. Aquí tienen ustedes la forma vista de la aurícula izquierda con la válvula ya abriéndose. Esto viene desde el ápex, lo estamos viendo desde la aurícula hacia abajo y la válvula mitral está en el fondo de eso. Y una vez que esto está listo, ven ustedes este resultado final. Es difícil de creerlo. Esta es por lo menos para mí fue difícil de creer la primera vez que lo vi, ¿no? Este era mi primer caso, yo tenía ninguna experiencia y fíjense, lo hicimos bien. Esta es la válvula ya puesta, miren los leaflets aquí, y esto está adosado a la aurícula izquierda, absolutamente cero insuficiencia mitral, nada. Y los otros 3 o 4 casos que hemos hecho, el resultado es similar. O sea que esto probablemente va a ser el futuro en pacientes con insuficiencias de que no sean buenos para el reemplazo, entonces esta va a ser la técnica. Una cuña rápidamente, esta es una revista nueva, tengo la suerte de ser el editor, los estimulo a que manden casos, el primer volumen esperemos que salga en enero o febrero. Bueno, muchas gracias por esta.